Jueves 9 de octubre del 2025, abro la sesión extraordinaria número 039-2025. Muy buenas tardes, señora vicealcaldesa, señor vicepresidente, compañeros y compañeras regidoras, compañeros síndicos, compañeros de la administración, personas de la audiencia que hoy nos visitan, sean bienvenidos, y personas que nos siguen por las redes sociales de la Municipalidad de Nicoya. Pueblo de Nicoya, muy buenas tardes. En el artículo primero tenemos en el punto 1 la comprobación del quórum. En esta sesión no se encuentra presente la regidora Vilés, por lo cual la regidora Gutiérrez Díaz estaría como propietaria. Compañeros y compañeras, por favor, sírvase a levantar la mano para comprobar el quórum. 7 regidores presentes. En el punto 2 tenemos la aprobación del día, que es un punto único. Si están de acuerdo con el orden del día, por favor, sírvase a levantar la mano en este momento. 7 regidores a favor para que queden firme, 7 votos en firme. En el punto 3 tenemos una meditación, para lo cual nos va a colaborar la compañera regidora Karen Gutiérrez Díaz. Buenas tardes, señora presidenta, vicepresidente, vicealcaldesa y compañeros. El Señor te bendiga y te aguarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te demuestre su favor y te conceda la paz. Amén. Amén, que así sea. En el punto 4 de la agenda y punto único, recordarán que nos habían hecho una petición de un espacio para poder conocer los datos del Censo Nosara 2024. Consideramos en la sesión del 30 de septiembre que una audiencia era como muy poco tiempo, ¿verdad? Para un estudio, para poderle conocer y poder interactuar. Entonces se propuso que tener el espacio para una extraordinaria, que es lo que estamos hoy, ¿verdad? En la sesión que estamos en este día y que tenemos las personas que vienen a presentarnos. Ese sería el punto: presentación de hallazgos preliminares y datos del Censo Nosara 2024 por parte del equipo coordinador del Censo Nosara 2024. Entonces, le cedemos el espacio y aquí quedamos atentos para poder conocer esos datos y también que el cantón, ¿verdad?, tenga conocimiento de este estudio tan importante que se ha realizado, ¿verdad?, que también sea para un producto que nos sirva para muchas acciones. Entonces, les cedo el micrófono, compañeros, para escucharles. Allá pues estamos ahorita con detalles técnicos, ya casi damos inicio.
¿Hay algún tipo de sonido que se va a permitir? Si esto deja de funcionar. Listo, ahora sí. ¿Me escuchan bien? Muchas gracias. Mi nombre es Emanuel Gutiérrez. Quiero mandar un saludo y agradecerles a ustedes, a todos los miembros, personas que integran a este honorable Consejo Municipal. Muchas gracias por este espacio, por habernos recibido una tarde de jueves muy pasada por agua, ¿verdad? Pero la información que hoy vamos a ver es bastante importante y pues sí, ameritaba un espacio donde pudiéramos tener esta presentación técnica. Hoy nos trae una motivación meramente de compartirles a ustedes datos, hallazgos, pero también un poco de la historia de este proceso que yo sé que para algunos es nuevo o la primera vez que van a escuchar a profundidad de él, pero que tiene la promesa o el potencial de crear un impacto muy a largo plazo, no solamente en Nosara, sino también para todo el cantón de Nicoya. Voy a exponer toda la presentación y por favor, yo sé que durante la presentación van a probablemente surgir dudas o preguntas y demás. Si las pueden anotar o las reservamos para el espacio al final de la presentación sería excelente y les agradezco pues también, yo sé que va a haber mucha información técnica, entonces en la medida en que en la medida en que esta información pues va a ser transmitida de un lenguaje lo más sencillo posible, pero no tengan ninguna pena en preguntar al final cualquier detalle sobre este trabajo. Lo primero que tenemos que celebrar no es algo personal, no es algo de una organización, no es algo ni de dos ni de tres, sino que esto es un logro de toda una comunidad. Toda Nosara se unió bajo un mismo propósito y ese propósito fue levantar la información estadística a través de la herramienta de un censo. ¿Y por qué un censo? Vean, yo podía, por ejemplo, proponer un sondeo, ir en unas 50 casas y preguntarle a la gente qué necesita, cómo está, cómo vive, pero son 50 casas, ¿verdad? Podíamos hacer una encuesta y diseñar una muestra y crear un estudio también profundo y científico, pero el detalle es que la gente podía no sentirse representada en ese estudio, porque en Nosara lo que está pasando es que cada día la composición y la complejidad de las situaciones va avanzando y por ende escogimos la metodología del censo porque el censo es el método estadístico para conocer cómo está una población más completo, más profundo y más representativo. Entonces fue por eso que nació esta idea del censo. También en el 2022 se recordarán que deberíamos haber tenido un censo poblacional y de vivienda. Sin embargo, la cobertura fue limitada debido a muchos factores que el INEC tuvo en ese momento y nosotros desde ese momento, desde junio, un mes antes de la ejecución del censo, ya estábamos con ansias esperando que se ejecutara el proyecto. Sin embargo, como tuvo esta cobertura limitada, dijimos no, vamos a proponer al INEC, vamos a tomar la batuta de crear este proyecto desde ese inicio porque sabíamos que no podíamos darnos el lujo de esperar hasta el siguiente censo nacional que nos brindara información profunda y estructurada de la situación que estaba pasando en el país. Para que tengan una idea, en este caso en el distrito, para que tengan una idea, pues esto puede pasar de 2030, 2031, 2032, así que faltaba mucho tiempo y la información la ocupábamos ya. Así que ya este proceso culminó con éxito. Algo de lo que podemos sentirnos orgullosos y orgullosas es que ningún otro distrito a nivel nacional cuenta con una herramienta como la que les vamos a presentar hoy, y lo otro es que es histórico porque nunca se había hecho algo así. Hay veces que, por ejemplo, una municipalidad puede encaminar un censo de adultos mayores. En Brasil, por ejemplo, hacen censos de las favelas.
En Filipinas hacen censos con alguna guía técnica, pero lo que pasó en Nosara es la primera vez que una comunidad, según tenemos por lo menos hasta ahora evidencia, se organiza para hacer un censo a nivel comunitario dentro de la escala distrital, y también con el punto clave que fue que decidimos trabajarlo con el ente rector de la estadística en nuestro país, que es justamente el INEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Así que eso fueron parte de las innovaciones. En total trabajamos 150 personas. Nos acompañan solo 2 personas, Rebeca y Juan Diego, parte del equipo, pero si hubiéramos, ¿verdad? Porque no nos caben aquí en el salón las 150 personas que nos acompañan en este proceso, pero sí quiero obviamente agradecer ese trabajo que no solamente fueron estadísticos y supervisores, coordinadores y demás, sino también que brindamos una oportunidad de empleo a muchos jóvenes de todo el cantón de Nicoya. Tuvimos de Mansión, aquí de Nicoya Centro, tuvimos de San Antonio y demás, que todos los días fueron a trabajar a Nosara, justamente en la época de noviembre y diciembre, y más de uno pues tuvo justamente a través de eso su primera experiencia laboral, lo cual también fue bastante grato. En total, Nosara pues es un distrito bastante grande, tenemos 135 kilómetros cuadrados. Nosotros lo recorrimos en un 100%, y no solamente una vez, sino 3 veces, porque lo que hicimos fue una estrategia de barrido, que es básicamente que todo nuestro equipo pasaba una vez, luego lo que quedaba pendiente se rescataba en una segunda ola, y luego ya lo último, como quien dice, rascando la olla, pasaba en una tercera ola todas esas viviendas que todavía no nos habían abierto la puerta por diferentes motivos, como por ejemplo horario de trabajo y demás. Las fechas, para que las tengamos muy claras de cuál fue el momento en que se recolectó la información, fue el del 11 de noviembre al 21 de diciembre, casi nos agarra Navidad censando. Tuvimos que correr un poco la fecha inicial, de hecho programada, porque yo sabía, no sé si han escuchado la ley de Murphy, si algo tiene que pasar, va a pasar. Yo sabía que nos iba a caer una inundación y así pasó. Ya lo teníamos como previsto como un riesgo, que se nos inundó Nosara, y en medio operativo hubieron 2 días donde tuvimos este inconveniente. ¿Qué se preguntó? Nosotros no queríamos tampoco inventar la rueda. Ya estaba un cuestionario hecho, validado, estudiado y programado por el mismo Instituto Nacional de Estadística y Censo. Así que utilizamos el mismo formulario del INEC, pero además lo adaptamos con preguntas adicionales que también les dieran información crítica a, por ejemplo, la Caja Costarricense del Seguro Social, la cual ya de por sí tenía que aplicar algo llamado la ficha familiar, que es un ejercicio de estadística de salud que ellos tienen que levantar. Pero también aprovechamos e incluimos preguntas claves del ICT, por ejemplo, también de la OIT. O sea, agarramos preguntas no inventadas por nosotros, sino también institucionalmente validadas, para que esta información, como quien dice, matara más de un pájaro de un tiro. ¿Por qué? Porque ocupábamos que varias instituciones tuvieran al mismo tiempo esta información crucial, y en lugar de que cada una tuviera que levantar la información por separado. Algo que también celebramos mucho es que, y fue el gran riesgo y el gran reto de este proyecto, era la cobertura. Y justamente fue el riesgo que vimos en el Censo Nacional. La cobertura, para que un censo pueda ser representativo, para que tenga ese peso estadístico, para que le podamos llamar censo como tal, tiene que tener una cobertura mínima según el estándar nacional e internacional de un 90%. Y por dicha, el INEC determinó que el censo Nosara 2024 alcanzó una cobertura muy exitosa del 95%. Entonces, este logro no es mío, no es tampoco de un equipo de coordinación y demás, sino más bien es una comunidad que nos abrió la puerta y estaba deseosa de compartir la información. Entonces, eso es básicamente un resumen pues, de toda esta parte estadística, pero ¿verdad? Como siempre nos gustan los retos, también le agregamos la parte de la genealogía, por ejemplo, investigar cuáles fueron esas familias que vinieron a Nosara, cómo fue que se conformó el pueblo. Después de ahí también estudiar la parte cartográfica, cómo están los mapas, cómo están los sectores, qué nombres de lugares se han venido olvidando y que podemos ir rescatando. Y también la parte de la historia, ¿verdad? Porque lo que nos dimos cuenta en la investigación de la historia de Nosara como distrito fue que muchas de las conversaciones que se están teniendo ya habían pasado.
O sea, ya habíamos tenido con diferentes matices, pero exactamente los mismos ciclos anteriormente en diferentes momentos de la historia. ¿Y qué es lo que pasa? Que si nos olvidamos de la historia, estamos condenados a repetirla. Eso es algo por ley. Así que justamente rescatamos esa información de la historia de Nosara con la intención de que ahora que miramos para el futuro, no volver a cometer los mismos errores del pasado. Así que es una investigación que se nutre de todos estos elementos y ya también la nutrimos también con, valga la redundancia, con lo que es ya la información interinstitucional. No solamente qué nos dice el censo, sino también qué nos dice el CEFIA, qué nos dice, por ejemplo, el OIJ, el Ministerio de Seguridad, qué nos dice la Caja, qué nos dicen las estadísticas que están ahorita también disponibles a nivel institucional para ver si hacen sentido o si hay algo que estamos omitiendo o no viendo a nivel institucional con respecto a lo que sucede en el distrito. Así que les enseño un poco de las fotografías. Básicamente tuvimos 3 instituciones muy reconocidas involucradas. Una fue el INEC. Ellos nos acompañaron desde el momento 1 hasta el momento final de este proceso. Nos dieron una asesoría técnica muy profunda, muy especializada, con bastante cariño y ganas de compartir, pues digamos que ese sentimiento de la comunidad quiere aprender y quiere desarrollar algo, pero no lo quiere hacer a la ligera, quiere llegar a la profundidad técnica que requiere para cumplir con el estándar y la validez que se merece. También la Caja Costarricense del Seguro Social nos acompañó en el operativo. Y entonces, así como teníamos censistas recolectando información, también teníamos a las ATAP, ¿verdad? Que eran los personeros de la caja. Entonces, cuando alguien tal vez, ¿verdad?, tenía un poco de miedo de compartir la información, llegaba justamente una ATAP y le explicaba, vean, esta información es crítica, no solamente para el tema del censo, sino que esto también, por ejemplo, se puede convertir en la justificación metodológica y técnica para pedir una mejora en el EVAIS o otro EVAIS, o lo que aspiramos en Nosara, una clínica, ¿verdad? Entonces, si no hay datos, ¿cómo podemos pedir eso, verdad? No tenemos información, pero si usted participa, con los minutos que usted me regale de su tiempo, entre miles de personas logramos convertir esto en un informe técnico de profundidad. Y también participó el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, aquí en Nicoya. De hecho, como la gran mayoría de los censistas fueron de esta región, pues tuvimos una capacitación bastante buena en la UNED, donde capacitamos a estos equipos de censistas, y para que tengan una idea, pues al final reclutamos 100 personas, 100 censistas. Entonces ya se imaginarán lo que era repartir comida. Yo no lo había tomado en cuenta, ese fue uno de los errores que cometimos. No habíamos presupuestado la importancia de repartir café a las 4 de la tarde, porque si no los censistas no operaban, ¿verdad? Hicieron huelga de brazos caídos, así que bueno, es parte de la experiencia que tuvimos. Hicimos toda una campaña, ¿verdad?, en la comunidad para que todo el mundo estuviera informado en un proceso del censo. Vean, ahorita con todo este tema de las estafas, con todo este tema de la información, del tratamiento de la información, la gente obviamente iba a tener miedo si no había información clara sobre este proceso. Así que se hicieron campañas en medios, pusimos información en el EVAIS, en las paradas de buses, en las escuelas, mandamos circulares a los padres de familia. Bueno, ¿qué no hicimos para que cada persona en el distrito estuviera informada y por lo menos cuando ya le tocaran la puerta, ya dijera, ah, sí, yo ya escuché el censo, pase, hagamos la encuesta? Entonces, este proceso también fue muy importante para lograr el resultado obtenido. Y quienes ejecutaron este proyecto, lo hicimos a través de un equipo de coordinación local. Mi persona como coordinador general, también Michael Fonseca, él nos sirvió como coordinador de campo. Al mismo tiempo él era y todavía es presidente del Comité de Salud de Nosara, y pues también nos acompañaron investigadores como María José, Lizelot y Laura, que también nos ayudaron en la parte de comunicación y demás, pero no me cabe la pantalla para poner el nombre de todas las personas que nos ayudaron de alguna u otra forma. E inclusive, por ejemplo, las mismas sodas nos regalaban pizza o comida para alimentar a los equipos que básicamente estaban bastante agotados cada día. Entonces, bueno, eso es un resumen muy rápido de este proyecto. Ahora quiero entrar en la parte de entregarles los primeros hallazgos, los primeros resultados. Dentro de esto de la historia que les comentaba,
nosotros vimos, número uno, que, bueno, Nosara tiene más de 2000 años de historia humana. Nos fuimos hasta lo más atrás que logramos encontrar. Es probable que haya historia humana más antigua que eso, pero el detalle es que todavía no ha sido investigada arqueológicamente para poder pues documentarlo y presentarlo, pero lo que ya está investigado son 2000 años de historia. Y también después de ahí encontramos toda la historia de lo que fueron los Chorotega Mangue, que fueron las tribus que comenzaron a colonizar el territorio hace 1000 años, ¿verdad? Luego de ahí, pues sabemos que Nosara fue parte del reino de Nicoya, ese reino que básicamente era súper extenso. De hecho, de la información que encontramos, vimos que casi la mitad de toda la población de lo que hoy es Costa Rica vivía en este reino de Nicoya al momento de que llegaron los españoles. Es decir, el reino de Nicoya era el centro poblacional del país en ese momento, lo cual pues obviamente se olvida o se deja de darle la importancia que realmente merece. Después de todo el proceso de los españoles, pues los indígenas quedaron obviamente muy afectados, se vendieron como esclavos en Perú, en Panamá. Muchos fueron también afectados por la parte de la enfermedad, y luego se rescata otra vez esa migración de personas que ya serían como las familias criollas, llamémoslo así. ¿Por qué? Porque ya venían personas de Nicoya y de Arado de Santa Cruz a sembrar raíz en Nosara en el año 1890 a 1912. Ahí llegaron las primeras 5 familias. José Arrieta, Valentín López, los López Fajardo, también los Barrantes Avilés, en fin, llegaron personas que ahí sembraron las generaciones de lo que hoy es básicamente Nosara. ¿Qué fue lo que pasó también? Ellos decidieron dedicarse a la agricultura primeramente, por eso es que ellos se ubicaron cerca del río Nosara, y es por eso que ahora cuando ustedes van a Nosara a visitar, pues la gran mayoría de barrios están cerca del río y no cerca de la playa, ¿verdad? Porque su intención primera fue ir a sembrar y producir. Ahora bien, Nosara, han escuchado la leyenda de la princesa Nosara, me imagino, ¿verdad? Bueno, según la investigación, es una leyenda, o sea, es un mito que la población desarrolló a lo largo de los años. Como tal, el cacique Nicoa no se ha demostrado que haya tenido una hija cuyo nombre fuera precisamente Nosara. Lo que sí logramos hallar en el proceso de investigación fue que el nombre de Nosara deriva del nombre Nochari. Ese sería el nombre indígena que corresponde a este territorio. Y ¿cómo lo supimos? Porque también vimos el origen de Nandaime, el origen de Irianguén. Todo eso comparte una misma raíz indígena que está asociada, por ejemplo, a los territorios del norte, que serían los de los Nicaraos, que era otra tribu con que los chorotegas tenían cierto conflicto, pero compartían las mismas raíces. Así que eso pasó con el nombre. Y pues bueno, después de ahí, hace 100 años, si ustedes iban con 10 colones, ustedes podían comprar hectáreas en Nosara. Ahora pues todo esto ha cambiado mucho, ¿verdad? Logramos documentar a través de una investigación en el Archivo Nacional cuál fue el valor de la tierra conforme transacciones y certificaciones notariales e inclusive avalúos tributarios del Ministerio de Hacienda, cuánto fue cambiando el valor de la tierra conforme pasaban los años. Inclusive, pues bueno, una de las fuentes de la información fue un divorcio, una demanda de divorcio. No sé si ustedes han escuchado a Filemón Baltodano, ¿han escuchado este nombre? Bueno, los que han estudiado la historia de Nicoya saben que, y de Guanacaste, saben que Filemón, don Filemón, a ese le decía don Filemón, no se le puede llamar de otra forma. Él fue uno de los primeros y más grandes hacendados de Guanacaste. Entonces, en el año 1939 le pone una demanda de divorcio a su esposa, María Toruño, y es ahí en esa demanda donde también vienen un montón de información que nos sirve de insumo para esta investigación. Lastimosamente también ya hablamos con la familia, ya nos enteramos de los chismes de la familia porque vimos todo el proceso de divorcio, todo lo que argumentaron y demás, pero obviamente también rescatamos esta información valiosa que hoy nos dice que bueno, ya Nosara, esa hectárea que antes costaba un colón con 10 céntimos, ahora cuesta 100 millones de colones. Entonces, para que vean la forma en que se multiplicó esto y en qué momento se multiplicó,
fue específicamente ante la llegada del desarrollador inmobiliario Alan Hutchinson, quien por cierto hace apenas 2 años falleció, pero este desarrollador inmobiliario lo que hizo fue comprar alrededor de 1.100 hectáreas de lo que hoy es Playa Pelada y Playa de Guiones para conformar el proyecto americano. Eso él lo compró a un precio de $270,000, para que tengan una idea. Y agarró ese terreno y el proyecto americano lo comenzó a vender a un precio que en total rondaba $64 millones. Entonces él agarró y multiplicó, ¿verdad? De una forma que nosotros no nos imaginamos. Nosotros, los ticos, ¿verdad? Pensamos comprar algo y tal vez venderlo al doble o al triple. Él vino con otra mentalidad y aplicó este precio y pues bueno, ahora nos toca a nosotros entender qué viene para el futuro y qué valor le damos a esta tierra que sin duda ha aumentado bastante de precio. Así que bueno, eso es Nosara en pocas palabras, ¿verdad? Nosara apenas tiene 37 años de distrito. O sea, somos un distrito muy joven, se aprobó en 1988. Es de los más jóvenes que tiene el cantón y Guanacaste en general. Entonces, pues, aparte de estos años de distrito, también tiene apenas 100 años de tener estas familias ahorita. Entonces, vienen personas tal vez de San José o de Europa o de Estados Unidos y de Canadá, y ellos se imaginan servicios de los países de origen o de los lugares de origen, pero Nosara apenas está, llamémoslo así, que en pañales en cuanto a su historia moderna, y por ende representa mucho desafío este crecimiento tan acelerado que hemos tenido en los últimos años, porque obviamente ha agarrado de sorpresa a una población que jamás esperaba ver lo que pasó y ahora vamos a analizar. Muy bien, ahora vamos a ver qué hemos hallado, qué hemos encontrado. Una de las cosas que más nos preocupan es la parte de la zona azul. Si ustedes estudian muy a profundidad qué significa estar en una zona azul, el concepto es técnico al final del día, porque ¿verdad? Tiene que haber como una regla, lo que nos dice qué zona es azul y qué zona no es azul. Esta regla o esta facultad que permitió identificar que Nicoya era parte de las zonas azules, básicamente se basa en la esperanza de vida de los hombres que viven ahorita en el cantón. Es muy interesante, bueno, y en todos los cantones que están alrededor. Pero es muy interesante porque al final del día eran los hombres los que tenían esta particularidad de tener una mayor esperanza de vida y alcanzar mayores edades. Sabemos que, y conocemos a una abuela y una tía, yo tengo familia aquí en Nicoya también, en Santa Cruz, y también tengo familiares que han llegado a una alta longevidad. Sin embargo, lo que está pasando en Nosara es justamente una afectación que está tocando a los adultos de todas las edades, hombres, pero también se está acrecentando, como pueden ver en este gráfico, en hombres de 60 años para arriba, que no se logra leer bien, pero los que tienen color azul y los que tienen color naranja oscuro, arriba en la parte del gráfico, son esos que se han venido incrementando, pero no solamente ellos, también pueden ver que jóvenes de 20 años, 30 años también están aumentando su participación en las tasas de mortalidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los hombres tienen una esperanza de vida cada vez menor en Nosara y eso pone en peligro que Nosara pueda seguir siendo considerada una zona azul y por ende amerita una intervención pronta. Eso es como para, ¿verdad? Como lo que nos sacó de balance y ahora regresando un poco a qué hallamos en la población, lo primero es, encontramos que de todas las viviendas del distrito hay 3.228 viviendas que están ocupadas. ¿Qué significa ocupadas? Gente que vive ahí tiempo completo, durante todo el año, ¿verdad? Personas que realmente están ahí en marzo, en agosto, en octubre, con básicamente una permanencia de 6 meses en adelante. Hay casi 3 personas en promedio, 2.7 para ser exactos, de personas por vivienda. Eso ha venido decayendo, porque antes Nosara era ese lugar donde la gente tenía 10 hijos, 12 hijos, ¿verdad? Ahora cada vez son menos los hijos por familia y en total tiene 8.716 habitantes. Entonces cuando alguien le pregunte ¿cuánta gente vive en Nosara? Usted ya puede decir con firmeza que habitantes habituales que siempre están viviendo en Nosara son 8.716 personas contados. Pero lo que tenemos aparte de esto es que
esos 8.700 significan que se ha triplicado la población comparado al año 2000 con la información del Censo Nacional de ese año respecto a lo que tenemos actualmente. Pero también mucho ojo, no solamente es esta población que es habitual, que vive siempre tiempo completo ahí, sino que Nosara se nos está llenando también de población que no vive en Nosara tiempo completo, pero sí ocupa los servicios de electricidad, salud, agua, carreteras, seguridad y demás, porque están gastando no como turistas, sino como residentes turísticos. O sea, quiere decir que se quedan en viviendas a estar ahí 1 mes, 2 meses, 3 meses y luego se van, ¿verdad? Son, por ejemplo, muchos extranjeros que vienen de paseo, pero no es un paseo como ustedes y yo imaginamos, ¿verdad? De ir a gastar 2 días en determinado destino, sino que son personas que tienen una estancia muy prolongada y ese número de personas ascendió a 26.650 durante el mes de diciembre de 2024, o sea, 3 veces la población habitual. O sea, por cada nosareño que vive tiempo completo en Nosara, tenemos 3 personas que están también consumiendo y pidiendo servicios y infraestructura para atender sus necesidades. También podemos analizar entonces, bueno, de todos estos números, cuántos se han, y yo soy uno, ¿verdad? Porque yo no nací en Nosara, pero yo emigré a vivir a Nosara, en el distrito de Nosara. En total han migrado 3.595 personas desde el año 2000 a la fecha. Por ende, podemos ver que este incremento que está pasando en la población no es porque los nosareños, especialmente las nosareñas, no es que estén teniendo muchos hijos, ¿verdad? Lo que está pasando es que la migración está impulsando un crecimiento muy acelerado de la población y por ende está haciendo más complejo la atención, porque ya no podemos ver Nosara con los ojos que teníamos en el año 2000. Ahora hay que ver Nosara, la realidad, con estos nuevos datos. Y de hecho, precisamente las madres de origen costarricense, las nosareñas que viven en la comunidad, cada día están teniendo menos hijos. Y ahorita la natalidad de Nosara la está sosteniendo las madres de origen nicaragüense. De origen costarricense, solamente 6 de cada 10 son los bebés, ¿verdad? Básicamente que estamos teniendo en la comunidad. Y de origen nicaragüense es alrededor del 25%. Pero bueno, aquí estamos creciendo en población, nos vamos acrecentando cada día más, pero está bajando la participación y eso nos preocupa también demasiado. Porque una población que crece, pero que no participa, se vuelve mucho más difícil de gobernar, se vuelve mucho más difícil de que logre ser atendida y ser representada. El padrón electoral, según los datos del Tribunal Supremo de Elecciones, ha crecido en un 5% anual a lo largo de los años. Sin embargo, en el 2024, con las últimas elecciones municipales, el abstencionismo alcanzó un 74%, el más alto de la historia de Nosara y uno de los más altos en toda la provincia de Guanacaste. ¿Qué lo motiva y qué nos dice? Un montón de temas, ¿verdad? Y es una pregunta abierta, más de reflexión para el Consejo que una respuesta que yo les tengo anticipada, porque es un problema estructural bastante complejo. Ahora bien, lo que sucede también es que, como tenemos esta ola de inmigración, entonces la representatividad se vuelve más relativa. ¿Qué quiere decir eso? Si antes teníamos 2.000 personas, ¿verdad? Y de esas 2.000 personas votaban 1.000, por lo menos teníamos una representatividad del 50% de la población. Pero en el caso de Nosara, si apenas votaron 26% de la población residente habitual, perdón, de la población empadronada, ¿verdad? Empadronada en el Tribunal Supremo de Elecciones, que no cuenta a menores, no cuenta a los migrantes que nos han empadronado y no cuenta a esta población temporal, entonces se va diluyendo esa representatividad y por ende es mucho más difícil atender las necesidades y poder construir política pública. También no solamente es más personas, también es más viviendas y es ahí donde tenemos un crecimiento que supera el crecimiento de la población. En el año 2000, Nosara era apenas, llamémoslo así, una pequeña ciudad o una pequeña comunidad. Mucha gente, de hecho, recuerda a Nosara de hace 24 años, apenas habían 971 viviendas. O sea, era una comunidad muy fácil donde cada quien sabía quién vivía y quién no vivía en Nosara. Era muy, muy, muy sencillo. Pero cuando terminamos el proceso del censo, nosotros entregamos una cartografía
que contabilizó 6.200 puntos de vivienda. ¿Qué quiere decir esto? Son viviendas ocupadas, pero también las viviendas desocupadas, las viviendas para alquiler, las viviendas para turismo, las viviendas para trabajadores temporales, para bacheros, las viviendas que se han venido anexando. Esas viviendas también que están en construcción, 6.270. O sea, en el transcurso de 24 años multiplicamos por 6 esa carga de, llamémoslo así, la unidad de casa o de vivienda, y entendamos por vivienda básicamente la estructura física, ¿verdad? Esto no son familias, sino que es básicamente estructuras físicas llamadas casas o viviendas, donde el crecimiento anual alcanzó un 8.13%. De hecho, el INEC, y lo vamos a ver más adelante, pero el INEC lo que había pensado era que Nosara iba a crecer un 2.5% cuando elaboró las proyecciones de población hace 25 años. Bueno, y nosotros casi que lo triplicamos ya en la realidad. En construcción, pues Nosara también, ustedes ven la carretera llena de camiones que van directo a Nosara con material. Siempre, cada vez que vayan a Nosara van a ver casas nuevas o casas en construcción. Nosara en el año 2024 alcanzó el 1.000.000 de metros cuadrados tramitados a través del CEFIA. De ese 1.000.000 de metros cuadrados, de hecho equivale al 50% de todo el cantón entre el periodo 2014 y 2024. O sea, Nosara tiene el 50% de esa carga constructiva solamente en ese distrito, comparado a todo el cantón. Y el valor de esa construcción también es diferente. En el valor fueron 152.000 millones de colones, equivalente a unos 300 millones de dólares, tramitados ante el CEFIA, ¿verdad? Construidos con un precio promedio de $420 por metro cuadrado, alrededor de 230.000 colones, y eso equivale a un 59% de todo el valor de la construcción tramitado en el cantón de Nicoya. Lo que también nos preocupa mucho es solo 2 de cada 1.000 obras que se hacen en Nosara son de obra pública. O sea, tenemos 998 obras privadas y 2 públicas por cada 1.000 obras que se hacen en el distrito, lo cual quiere decir que hay un desbalance, ¿verdad? ¿Por qué? Porque toda esta inversión privada ocupa servicios, y si no hay planificación y si no tienen servicios, obviamente lo que crece es el descontento, los problemas ambientales, los problemas sociales y todo lo que vamos a ver a continuación. Para que tengan una idea de esa, ¿verdad?, de esa proporción, no voy a ir uno por uno, pero solamente un vecindario que se llama Arenales, no sé si lo conocen, pero Arenales, ese lugar concentra casi una cuarta parte de toda la población que vive en el distrito de Nosara. Entonces, lo que estamos teniendo es un lugar muy urbanizado que se está volviendo casi que el nuevo centro de Nosara, ¿verdad? Pero nadie lo planificó que fuera así, y ese es el problema, porque entonces está creciendo de forma totalmente desorganizada. No hay, por ejemplo, un parque, no hay aceras o un proyecto, por ejemplo, de urbanismo que mejore el bienestar de las familias que viven en ese lugar. Entonces, tenemos esta desproporción versus lugares en Nosara, por ejemplo, el vecindario llamado San Juan, eso tiene apenas un 0.3% de toda la población. O sea, tenemos lugares muy densamente poblados y por otro lado lugares donde hay demasiado poquitas casas o demasiado poquita población. Todo ese crecimiento de viviendas obviamente también trae una carga en la parte hídrica, en la parte de agua. Decidimos poner justamente hablar de esto porque sin agua, ¿cuántos días duramos? Básicamente 2 días, tal vez 1, pero al tercer día ya estamos todos en caos. El detalle de Nosara es que todo ese crecimiento en viviendas lo que significa es población que ocupa agua, ¿verdad? Básicamente, porque no solamente construir, es luego día a día suministrar agua a esta población. Lo que está pasando es que los estudios técnicos que se aprueban a nivel de asadas con el AIA están replicando un factor de crecimiento del 2.45, ese que hizo el INEC hace 25 años. O sea, nosotros estamos ahorita proyectando 20 años adelante basado en una tasa de crecimiento que proyectó el INEC hace 25 años, basado en lo que había crecido Nosara en los años 70, 80, ¿verdad? O sea, nada más alejado de la realidad. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, decidimos llamarlo, estamos hipotecando
el futuro hídrico, porque si estamos manteniendo una tasa de crecimiento proyectado futuro menor a la tasa de crecimiento real, que ya hemos demostrado a través de la investigación estadística, entonces lo que va a pasar es que cada día va a ser más frecuente que las asadas entren en algo llamado zona de no factibilidad hídrica, que es básicamente cuando la asada te dice, no hay carta de agua, no hay carta de agua, espera que construya un pozo y que me lo reciba él allá, espera que esto, y eso eso va a pasar cada vez más frecuente, lo cual va a ser un gran freno a la inversión, y ese golpe ya lo estamos viendo en Pelada y en Guiones, ¿verdad? Donde en este momento esta asada está en zona de no factibilidad hídrica y justamente la parte constructiva cayó en Nosara, está cayendo la cantidad de metros cuadrados que se están construyendo. Eso afecta al turismo y afecta también a las personas que dependen de eso. Entonces, mi mensaje con esto no es detengamos el crecimiento, al contrario, más bien atraigamos inversión, pero que esta inversión venga acompañada de la capacidad hídrica que debe ser la responsable en este caso, porque lo que está pasando es que las asadas están proyectando un agua que no están seguras si van a poder proveer. Y eso es muy grave porque a algún momento alguien le va a básicamente estallar la realidad en esa, y obviamente no queremos que sea la comunidad la afectada. En total tenemos 3.322 servicios reportados por las 5 asadas del distrito para el 2024, y no solamente es cambiar en toda la proyección, sino también, vean, de cada día tenemos más viviendas, pero estas viviendas se conectan 2 o 3 al mismo medidor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay un subregistro, ¿verdad? Hay un subregistro entre el número de viviendas que tenemos versus la cantidad de medidores. Entonces, las ASA no solamente tienen que cambiar la forma en que proyectan, sino también tienen que actualizarse y saber que básicamente las viviendas deben tener cada una un medidor y proyectar acorde. Ahora bien, a nivel educativo, perdón por el bombardeo, pero justamente era el propósito de hoy. A nivel educativo también estamos en una situación crítica muy grave. ¿Por qué? Porque vean, es muy importante la velocidad del cambio, ¿verdad? Para bien o para mal, es muy importante. Y a nivel educativo, entre 1974 y el año 2000 pasamos de tener un promedio de escolaridad de 2 años a tener un promedio de escolaridad de 5 años. O sea, avanzamos 3 años. La gente en promedio pasó de segundo de la escuela allá a alcanzar en promedio 5º año de la escuela. Eso fue para el año 2000. Pero del año 2000 al año 2024 en Nosara avanzamos otros 3 años. El promedio pasó a ser ya de 8º año, es decir, 8 años de escolaridad. Sin embargo, nos temíamos esto y justamente lo confirmaron los datos. La migración de personas con un mejor nivel educativo ha venido inflando este promedio de la escolaridad en la población. ¿Por qué? Porque si usted tiene, por ejemplo, una maestría, un doctorado y se va a vivir a Nosara, y yo en Nosara no he terminado la escuela, si sacamos el promedio de entre usted y yo, vamos a tener entonces un promedio educativo de tal vez 7º año, ¿verdad? Porque se viene con un doctorado y yo vengo con la primaria incompleta. Entonces, cuando analizamos los datos segregados por localidad, lo que nos damos cuenta es que sí, el nivel de escolaridad ha aumentado, que ya de por sí aumentó muy poco, comparado a lo que necesitamos que aumente para poder proveer, por ejemplo, recurso humano de alto valor a toda esta inversión que viene para Nosara. Pero cuando separamos por localidad, lo que nos damos cuenta es que la moda, o sea, el dato más frecuente, el nivel de escolaridad más frecuente en los barrios que están fuera de la zona turística de Nosara, ahí la moda es primaria de escuela, o sea, 6º grado. ¿Qué quiere decir esto? Que la población migrante que se ha venido a vivir a Guiones y a Playa Pelada nos ha subido un montón en el promedio, mientras que las localidades que viven fuera de la zona turística todavía están rezagadas a nivel educativo y apenas alcanzando primaria en estos lugares. Entonces, no es precisamente que haya mejorado un montón la infraestructura pública y eso a su vez esté jalando este progreso, sino que ha sido un peso más fuerte por la migración que por necesariamente que la parte educativa esté mejorando en nuestro distrito. Y también nos hace preguntar a futuro, ¿cuántos años entonces nos va a hacer falta para que la gente local, ¿verdad? que ha nacido en Nosara tenga en promedio, por ejemplo, un nivel de escolaridad de
secundaria completa, por lo menos que haya terminado el colegio. A este ritmo nos pueden hacer falta 50, 60 años para poder alcanzar eso. Y no nos da el tiempo. ¿Por qué? Porque las necesidades son hoy. Los trabajos se están perdiendo hoy y están siendo más aprovechados por población de otras zonas que vienen ya con un nivel de escolaridad más elevado. Así que eso crea una brecha social que se expande. También nos estamos topando con cosas que uno esperaría en San José, que es alta densidad y hacinamiento, ¿verdad? Uno cuando habla de Guanacaste, siempre en la imagen que se crea en la mente de las personas es una casa con un patio enorme, donde están las gallinas, ¿verdad? Donde puedo recoger mangos del palo, cosas muy, ¿verdad? Eso es como el imaginario de la vivienda regular en Guanacaste. Lo que está pasando en Nosara es barrios que están teniendo densidades, o sea, se están apuñando cada vez más y más y más y más, y están construyendo pared contra pared, ¿verdad? Entonces, esto significa que no solamente hay densidad de vivienda, sino que la población, por ejemplo, nos topamos en el operativo una casa donde habían 18 personas viviendo en 2 cuartos, ¿verdad? O sea, eso no era una vivienda con una familia regular, sino que más bien era una cuartería, ya califica eso. Pero de frente no se nota, ¿verdad? De frente tiene la imagen de cualquier otra casa normal que uno pensaría, pero ya entrando a buscar la información, ¿verdad? Y conversando con la gente, es ahí donde nos damos cuenta de realidades que significa un detalle, es que entre más hacinamiento, más problemas sociales se originan. Eso es una regla, ¿verdad? Es como 1 más 1 igual a 2, más hacinamiento igual a mayor problemática social, porque se va reduciendo la calidad de vida. Y también para las personas y regidores y quienes nos escuchan que están preocupados por la parte ambiental como yo, vean, más hacinamiento quiere decir que no hay espacio para hacer un suficiente área de drenaje. Entonces, toda la parte de tratamiento de aguas o drenaje de aguas, porque no hay tratamiento, pero el drenaje de esas aguas directamente va a contaminar el río, porque estos barrios que les enseñé que tienen mayor densidad de viviendas, justamente son los mismos barrios que colindan con el río Nosara, ¿verdad? Entonces, el barrio de Hollywood, el barrio de San Pedro, el barrio de Cementerio, todos esos colindan con el río Nosara y son los que están presentando la mayor tasa de densidad. Ahora, hablando de la salud, que es otro de los frentes que nos preocupaba mucho en la comunidad, lo que estamos viendo es que las muertes están aumentando a un ritmo muy acelerado. La natalidad, o sea, niños naciendo, exactamente similar a lo que teníamos en el año 2010, pero comparándonos con el año 2010, ahorita tenemos 5 veces más muertes al año en Nosara, lo cual, pues obviamente también es una señal de alarma. Y estas muertes, otro detalle es que casi la mitad entre el año 2023 y 2024 se dieron sin asistencia médica. ¿Qué quiere decir esto? Que esa persona falleció sin que hubiera un doctor a su lado para por lo menos tomarle los signos o para darle unas palabras de consuelo o para ¿verdad? Acompañarlo en ese momento. No quiere decir que tal vez se haya salvado, tal vez hay una persona, por ejemplo, muy gravemente herida, pero aún así, en ese momento, es un derecho humano que te llegue un doctor a asistir en ese proceso, ¿verdad? Entonces, obviamente, nosotros no nos gusta imaginarnos el momento de nuestra muerte, pero ustedes pueden tomar un segundo de reflexionar. El día que ustedes mueran, lo que queremos al menos es por lo menos, ¿verdad? Una asistencia médica, un doctor que se asegure que ese sea el proceso lo más humano posible. Y casi la mitad de las muertes no tuvieron este derecho humano. ¿Qué significa esto? Cuando la persona fallece, no llega la ambulancia a tiempo. Cuando la persona es recogida por la ambulancia, no llega a tiempo al hospital. Las muertes son más en accidentes, ya no son enfermedades largas. Y las personas que tienen enfermedades largas no están recibiendo atención médica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las principales muertes que tenemos en el distrito, de hecho, es esto: armas de fuego, accidentes de tránsito, especialmente en motocicleta, lo que son enfermedades cardiovasculares y algo que nos preocupa muchísimo, especialmente para los hombres, el aumento del cáncer y especialmente el cáncer del sistema digestivo en Nosara,
lo cual o es otro de estos factores que nos pone en peligro la denominada zona azul. Así que todo esto nos está afectando más a los hombres que a las mujeres, pero en general está reduciendo la esperanza de vida progresivamente. Ahora hablemos de seguridad. Con la seguridad también estamos mal. Críticos en emergencia. En todo lo que hemos conversado, estamos en número, llamaría yo número rojo, ¿verdad? De llamar al servicio de emergencias de atención institucional, porque en seguridad también estamos con un detalle, que es que nuestras tasas de incidentes de delitos que son especialmente críticos están superando el promedio de la tasa nacional y la tasa regional de Guanacaste. Entonces, en Nosara, por cada 10.000 habitantes, por ejemplo, está teniendo una tasa de homicidios del 12.6. Y así cerramos el año 2024, de acuerdo con las estadísticas del organismo de investigación judicial. Esa tasa es 7 veces mayor a la tasa nacional de homicidios. Entonces, ya de por sí Costa Rica está teniendo un problema con los homicidios, ¿verdad? Una ola de violencia, pero Nosara, en una población tan pequeña, se ha concentrado una gran cantidad de homicidios en muy poco tiempo. Para que también tengan una idea a nivel histórico, vean, entre el año 2000 y el año 2023, en Nosara solamente había habido un homicidio, solamente uno. En el año 2024 comenzaron estas olas de homicidios a crecer, y entonces en poquito tiempo es un shock social para toda la comunidad, especialmente porque Nosara tiene una publicidad como destino turístico de bienestar, buena experiencia, relajación, surfear, hacer yoga, meditación, pero esto contrasta demasiado evidentemente con la realidad social que estamos viviendo en el distrito, según las estadísticas y datos oficiales. También tenemos ciertos tipos de hurto y de robo, pero también estamos destacando de mala manera en el tema de robo de vehículo. Entonces, tanto homicidios como robo de vehículos son como esos dos delitos que están poniéndonos en una situación donde ya de hecho Nosara fue catalogada como dentro de los 20 distritos de atención prioritaria para políticas de seguridad por parte del Ministerio de Seguridad Pública. Entonces, esto no lo digo yo, entonces ya también lo están diciendo los mismos ministerios en esto. Y aparte de estas estadísticas, les quiero regalar también otra estadística que no es muy usual de utilizar, pero que tiene mucho valor para hacer todo este análisis, y es la estadística del sistema 911. ¿Por qué? Porque no todas las denuncias llegan a poder ponerse. O sea, las personas desde Nosara les cuesta mucho trasladarse hasta la oficina del OIJ aquí en Nicoya para poder interponer una denuncia. En cambio, lo que son las llamadas al 911 es agarrar un teléfono y reportar un incidente. Entonces, lo que son las llamadas del 911 nos sirve para hacer una medición que nosotros le llamamos termómetro social, pero también se le puede llamar termómetro de sensación o percepción de seguridad. Y es que, por ejemplo, vean, por lo menos una vez al día en Nosara se da una situación de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Entonces, no solamente es el crimen convencional, sino también es lo que está pasando dentro de los hogares, lo que está pasando en las comunidades, que tal vez no amerita una denuncia per se, pero que sí es reportado a través del sistema oficial de estadísticas del 911. También la convivencia social, cada 2 días hay una riña, según los reportes que están haciendo. Cada 6 días hay un incidente con armas de fuego, o sea, al menos uno por semana, ¿verdad? Entonces, todo esto va haciendo un peso cada vez más fuerte en la población que se siente, para serles muy sincero, en desesperanza. Ahora bien, también esto nos afecta al turismo. Tenemos el dato de que cada 17 días o cada 2 semanas tenemos un incidente en contra de una persona turista en el distrito. Robos, agresiones, inclusive violaciones. Entonces, Nosara ocupa esa intervención institucional urgentemente. Inclusive, pues, tenemos hasta situaciones de menores que han sido reportados desaparecidos o sustraídos y demás que forman parte de la estadística, pero que este reporte viene a dar una luz. Y para que no nos quedemos solamente en Nosara, también hicimos esta investigación a nivel mundial sobre, bueno, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera si continuamos el mismo modelo? ¿Qué nos espera si esta estadística lo que nos revela es un esquema que puede tender a
un destino que tal vez ya podamos investigar y ya podamos conocer. Nosara sigue un patrón muy similar al de un destino que se llama Tulum, en el Caribe de México. Me imagino que han escuchado de Cancún, ¿verdad? Es el destino uno de los más famosos de México. Un poquito más al sur está Playa del Carmen y un poquito más al sur está Tulum, donde básicamente lo que se vende mucho es el turismo de lujo, bienestar, yoga, meditación, surfear. Y Tulum y Nosara comparten también el tema de que están al lado de una zona protegida, también que ha tenido un muy rápido crecimiento durante los últimos años, y este crecimiento ha derivado en justamente que haya contaminación de aguas, haya inseguridad. De hecho, ya tuvo que intervenir la Guardia Nacional de México para administrar básicamente la seguridad del lugar porque había empeorado mucho. Y Tulum en este momento, hoy en octubre del 2025, está sufriendo una crisis por la caída del turismo. Porque, ¿qué pasa cuando un destino ya pasa de moda? Creció tan rápido que básicamente se quemó a nivel de imagen, ¿verdad? Pero también la gente se comenzó a dar cuenta de las noticias, comenzó a escuchar, comenzó a ver titulares de reporteros y demás, y también el costo de los servicios y el costo de vida en Tulum creció tan alto, porque todo era para un turismo de muy alto poder adquisitivo, que entonces los mismos locales pues también se fueron yendo de Tulum, y eso dejó básicamente un pueblo fantasma. Si ustedes ponen en Google o en Facebook Tulum hoy, van a ver lo que está pasando allá. Aquí no es, como quien dice, meter miedo. Nosara en este momento está en un punto muy interesante donde puede decidir cuál es el destino que le espera en los próximos 5, 10, 20 y 50 y ojalá 100 años a plazo. Pero Nosara está en un punto crítico donde no estamos en ese lugar, podemos aplicar medidas correctivas y podemos construir un destino que sea sostenible y que también sea inclusivo socialmente y también en armonía con la naturaleza. O sea, no pedimos detener nada, lo que pedimos es mantener un balance basado en datos y en un constante monitoreo para que cuando las cosas, como ya está pasando, se nos hayan salido de las manos, podamos actuar, pero también que hagamos una planificación preventiva, ¿verdad? Porque si ya sabemos lo que se viene, hoy lo podemos anticipar y hoy podemos reducir cualquier impacto negativo. Así que, bueno, dentro de todos estos elementos, yo sé que es mucha información, le pasé la presentación a Esther se las va a reenviar a ustedes para que la tengan a la mano, pero dentro de toda esta información les regalo este análisis que tal vez es lo más valioso, ¿verdad? No les pido que se memoricen todos los datos, los van a tener a la mano para eso, pero sí es muy importante que hagamos esta reflexión. Básicamente, lo que tenemos es un ritmo de crecimiento muy acelerado, pero ese ritmo está desfasado con el ritmo que responde la institucionalidad, porque la institucionalidad camina a un ritmo, pero el crecimiento no espera la institucionalidad, el crecimiento sigue por delante. Entonces hay un desfase que es bastante claro entre cómo las instituciones responden y cómo crece la inversión. Pero esa brecha, ¿verdad? Ese desfase, esa brecha que se está creando, origina y potencia riesgos sociales muy evidentes, que es el detrimento de la salud, el aumento de la inseguridad, el hacinamiento y los problemas comunitarios en general. Entonces, el detalle es que nosotros podemos hacer programas mañana, por ejemplo, hagamos un programa de paz social, hagamos talleres, hagamos clases, hagamos intervención común y corriente. Todo eso podemos llamarle mitigadores, ¿verdad? Pero estas brechas están creciendo a un ritmo más elevado de los mitigadores que estamos colocando. O sea, esos mitigadores, esas formas de cerrar esa brecha no son a la velocidad y a la profundidad requerida para que esta situación vaya a cambiar de forma positiva. Por ende, tenemos que reflexionar en no solamente hacer las cosas de manera diferente, ¿verdad? Bueno, primero hacer las cosas, luego hacer las cosas de manera diferente, pero yo lo que le insisto a ustedes es a reflexionar mucho en cuál es la velocidad y cuál es la profundidad que tiene que tener el impacto de las acciones municipales y de las acciones de las otras instituciones para que entonces haya un cambio visible, constatable
y que responda a esta problemática en todos los frentes que hemos conversado. Además, este crecimiento, pues ya, ¿verdad? No solamente demanda que lo social sea reconciliado, sino también la parte ambiental. La contaminación de aguas eventualmente va a producir que la gente diga, no, ir a surfear a guiones es básicamente ir a nadar en coliformes fecales, ¿verdad? Cuando pasa ese comentario entre una u otra persona, pues tal vez no hay mucho daño. Cuando ya se vuelve la imagen internacional de un destino, es ahí donde nos podemos caer justamente en una gran afectación económica. Dentro de todo esto, yo sugiero también, ¿verdad? Como parte del análisis técnico de esta información, Nosara está muy dependiente de solamente dos actividades: construcción y turismo, construcción y turismo, construcción y turismo, ¿verdad? Entonces, los jóvenes que, por ejemplo, no quieren trabajar en construcción y turismo, que son muchos, ¿verdad? Porque no, hay muchas opciones en la vida y no todos quieren trabajar en los dos sectores, emigran a otros lugares y por ende, el joven que por dicha ya logró completar el colegio, ya tiene un nivel de escolaridad más elevado que el promedio, se nos va. Y entonces ese joven que emigra y se nos va, lo perdemos dentro de esa escolaridad promedio de la población que se queda en la comunidad. Entonces tenemos que retener y fomentar ese arraigo comunitario, pero eso se hace a través de diversificar la economía. Muchos sectores hay que hacer una evaluación, no les quiero proponer todos, pero básicamente es ver qué sectores pueden hacer mayor integración social, económica y un balance ambiental. Ese es el reto de los siguientes 100 años de Nosara. Hay que atraer entonces también inversión de esa forma, no solamente atraer inversionistas que compran y desarrollan propiedades o que construyen en Nosara hoteles y cabinas y demás. Atraigamos inversiones y empresarios que vengan con industria, con manufactura o con servicios especializados que la población local pueda aprovechar como oportunidades de empleo, pero también que les permitan a su vez mejorar sus niveles educativos. Un mesero que trabaja en guiones, en horarios rotativos, esa persona no puede acceder a los programas de educación para que tengan un horario fijo y que son regulares todos los días para poder aumentar su nivel educativo y, por ejemplo, completar la secundaria. Entonces, si tenemos esa persona en otra industria donde se le permita ese acceso a la educación, esa persona tiene más posibilidades de poder completar con éxito su meta educativa. Y pues básicamente lo que tenemos que proyectar hacia el futuro es una tendencia del 8% de crecimiento. Eso va a significar que en los siguientes 10 años vamos a tener más de 8.000 nuevas viviendas en Nosara. Eso es un escenario donde continuamos el mismo modelo, puede ser mucho más. Ya vimos que la realidad puede superar a la proyección, pero esas 8.000 nuevas viviendas, yo sé que suena como un número frío, pero vean, esas 8.000 nuevas viviendas son personas que van a ocupar agua, salud, educación, servicios. Si ya de por sí hay una saturación y ahí no se está cumpliendo llamémoslo así, con este contrato social entre la población que ya existe, pues el crecimiento va a originar que la brecha se haga más grande. Posibles soluciones, y es que Nosara, todos sabemos que hay mucha riqueza. Nos han contado de que ahí llegan estrellas de Hollywood, gente que invierte millones de dólares. Todo eso significa no solamente una oportunidad para la economía, sino también es una oportunidad presupuestaria para alcanzar un balance, nosotros le llamamos un balance fiscal, que es básicamente que Nosara en los últimos 5 años, de acuerdo con lo publicado, por ejemplo, por el Consejo de Distrito y la Municipalidad, ha tenido una inversión de 1.600 millones de colones, ¿verdad? Entre el 2019 y el 2024. Eso, según los presupuestos que ha tirado la Municipalidad a través de la Contraloría General de la República, equivale a un 3% del presupuesto, de todos los presupuestos presentados. Sin embargo, a nivel, por ejemplo, de constructivo, solamente en esos trámites de construcción, Nosara podría estar teniendo entonces 5 veces más de ese aporte fiscal comparado con la inversión recibida. Por aparte también me di a la tarea dentro de la investigación incluir un inventario de solamente 591 propiedades. Para que ustedes tengan una idea, por ejemplo, la propiedad más cara que se vende en Nosara vale 15 millones de dólares.
¿verdad? Es un montón de dinero que ni ustedes ni yo nos imaginamos, porque, ¿verdad? Es difícil de hecho de decir el monto en colones. Pero bueno, de esas 591 propiedades que están a la venta, si estas propiedades reportan como valor fiscal de bienes inmuebles, ¿verdad? Básicamente, lo que tendríamos entonces es una inversión de que casi de hecho alcanza los 1.000 millones de colones solamente en el impuesto de bienes inmuebles, de solamente 591 propiedades que están a la venta, y las que no están a la venta son un montón más. Entonces, no solamente la actividad constructiva es un origen de recursos fiscales, sino también la venta la declaración apropiada y recolección debida de los impuestos municipales, actualizando los valores que tienen estas propiedades, donde obviamente muchos hacen bastante negocio, ¿verdad? Muy lucrativo, pero la comunidad que está alrededor está sufriendo una desatención institucional que eventualmente va a continuar ensanchando ese desbalance. Así que, ¿cuáles son como posibles siguientes pasos? Yo no soy funcionario público, yo no soy político, no estoy de hecho en ningún partido, no tengo un puesto de oposición, pero sí puedo proponerles muy humildemente a ustedes como ¿verdad? Miembros del Consejo y vicealcaldesa, que número uno, ¿verdad? Hacer esta difusión institucional, que es básicamente desde adentro o hacia afuera, ¿verdad? Apoyarnos en difundir esta información para que sea aplicada, porque estos datos, lo peor que nos puede pasar es que estos datos queden ¿verdad? En un archivero o en una computadora ahora y no sean aplicados para conducir el cambio que Nosara necesita. También un nuevo diálogo, es muy importante hacer esta reconciliación entre la comunidad y las instituciones. Esto también es muy importante porque no queremos ni señalar culpables, ni tampoco tiene mucho valor eso, pero sí sabemos que la comunidad resiente este abandono del Estado en general, y entonces el Estado a la hora de intervenir pues también tiene que aprender desde la misma comunidad qué ha pasado a nivel comunitario y social durante los últimos años. Y eso se puede hacer también combinado con una mesa de gobernanza, que es básicamente, ustedes representan un sector de la población, o dicho de otra forma, un sector de la población se ve representado en ustedes, pero ese sector de la población es pequeñito comparado a toda esta complejidad de actores que hoy vivimos, porque yo también vivo en Nosara, ahora en la comunidad. Entonces, si yo no voté por ustedes, pero ustedes vienen con una mesa de gobernanza, entonces es muy importante que no solamente estén ustedes, sino también que estén otros actores con los que yo me siento afín, ¿verdad? Para que la comunidad se vea en esas mesas o esa intervención lo más representada posible, no solamente en los típicos liderazgos, y digo típicos porque es lo más usual que vemos en estos talleres o en estos ejercicios, que serían, por ejemplo, líderes de asadas o líderes de alguna asociación, sino que también sea una representación, por ejemplo, poblacional, que haya jóvenes, que haya adultos mayores, que también sea una representación geográfica, que no solamente estén las personas que viven en el centro de Nosara o solamente las personas que viven en Guiones, sino que todo el distrito se vea representado en estos ejercicios, porque de lo contrario vamos a replicar también los mismos errores del pasado, y todo lo que es intentado ha cometido ese pecado. También les sugiero pues estudiar la política de diversificación económica para atraer más empleos que generen valor social e inclusión. También hay instrumentos que ustedes a nivel municipal ya conocen, ya manejan. Uno es el Plan de Desarrollo Humano Cantonal, donde ahora todos estos insumos pues básicamente vienen a fortalecer ese plan de desarrollo humano, porque justamente es esto, ¿verdad? ¿Cómo hacemos que esta parte humana progrese? Y también que el plan regulador costero que se viene para el otro año, bueno, ya sabemos que está la tramitación de la contratación durante este año, pero para el otro año va a ser la parte más densa o más activa. Queremos que esta información pues también sirva para ustedes, porque lo que nos provee esto son zonas de calor para temas de cuántas viviendas, por ejemplo, hay en zonas de desastre. Mañana, ojalá que no pase, y perdón el ejemplo, pero si hay un terremoto, hay una tragedia en Nosara, no sabemos ni siquiera cuántas bolsas para cadáveres ocupamos, porque no sabíamos cuánta era la población que teníamos, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de planeamiento, más la parte de las zonas de calor social, de rezago educativo, de rezago
económico, lo podemos combinar con la planificación del plan regulador, ¿verdad? Para tener algo establecido. Y también, pues obviamente nos interesa que haya este balance entre los recursos generados en Nosara y estas necesidades de la población habitual, pero también de la no habitual. O sea, no nos olvidemos de esa población que llega al distrito y también consume servicios de una forma residencial. Así que lo puedo resumir en 3 puntos, ¿verdad? Por si los podemos también reflexionar. También quiero escucharlos a ustedes y contestar sus preguntas. No tengan pena, ¿verdad? Pregunten absolutamente todo lo que desean consultar. Pero podemos resumir todo esto en tres pasos, ¿verdad? Que esto es un instrumento técnico, no es un instrumento ni político, ni social, ni de encuestas sesgadas, sino que es un censo. Entonces es un instrumento que les permite a ustedes tomar decisiones para facilitarles a ustedes el proceso de planificación. También solicitamos nombrar a la alcaldía, al equipo de la alcaldía, como contraparte para darle seguimiento a todo este proceso de ejecución de compromisos y de mesas técnicas, pero también sabemos que el equipo de la alcaldía no le compete absolutamente todo lo que conlleva la ejecución de este proceso. Entonces, ¿cuáles son esos departamentos y cómo implementan estos departamentos también dentro de su quehacer? Por ejemplo, perfectamente yo me reúno con Emanuel de la parte de emergencias para que entonces tengamos bastante claro, no solamente a nivel de inundaciones, sino otros riesgos que están a nivel de distrito, en una mejor planificación ante eventuales desastres, por poner un ejemplo, ¿verdad? Lo mismo lo podemos hacer a nivel de patente, lo mismo lo podemos hacer a nivel de dirección financiera y otros departamentos. Y les quiero también regalar ya para finalizar esta frase: las generaciones que habitarán Nosara y Nicoya durante los próximos 100 años evaluarán cómo usamos esta información hoy. Si actuamos a la altura, con la profundidad y con la rapidez que el presente nos exige para asegurar el futuro del territorio. Así que Nosara ya se contó y ahora Nosara cuenta con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Emanuel, compañeros, todas las personas que fueron más de 100, ¿verdad? 150, dice, que estuvieron detrás de todo este trabajo, de esta gran investigación, de esta logística increíble que pudieron llevar a cabo. Definitivamente, pues ilustran, ¿verdad?, una realidad de un distrito tan importante de nuestro cantón. Y cómo ha ido variando esa estadística, ¿verdad? Porque en lo personal trabajé en Nosara entre el 2003 y el 2007. Y esta realidad de allá, ¿verdad?, a la que está hoy, ha cambiado totalmente. Yo ya no reconozco, ¿verdad?, mucha parte de Nosara. Como decías, por ejemplo, lo que es Arenales, que incluso viví un ratico por ahí, ya no ubico ni las casas, o sea, que antes yo podía decir, ahí vive Julano, el otro, se me hace un enredo, ¿verdad? Por decir un detalle. Veo que es complejo, pero qué minucioso fue este estudio. Y qué bien, digamos, también ligado a una institución tan importante, ¿verdad? Que también respalda y valida todo ese esfuerzo, ¿verdad? Que eso es importante. Probablemente hasta datos quedan por ahí, ¿verdad? Probablemente. Pero esto es una radiografía, ¿verdad?, que ilustra muy bien una problemática compleja, que es real, que está viviendo todo un pueblo, y sin embargo, pues de pronto hasta hay cierta impotencia, le puedo decir, porque se requiere muchísimo abordaje para poder incidir y ver esos cambios. Y ese abordaje es desde diferentes actores, ¿verdad? En primer lugar, pues nosotros que estamos aquí, deberíamos, o si lo hay, ¿verdad? Si lo hay, un proyecto, un plan de cómo, ¿verdad?, devolver a Nosara o avanzar, invertir en Nosara. Hay que mejorar mucho, ya usted dijo, ¿verdad? Hay opciones, hay que sentarse,
con esa mesa de gobernanza, como usted lo explica, con todos los actores que tienen que ver, desde el de menor edad hasta el de mayor edad, o que se pertenezca a una organización, como sea. Tienen que escucharse todas las voces para poder tener más claro por dónde se va a ir, ¿verdad? Yo considero que, bueno, la administración tendrá también que toda esta información se va a compartir, ir viendo en ese plan que se tiene, si es esto lo que funciona o qué será, ¿verdad? Yo valoro mucho todo esto. Nosara significa mucho, de pronto pues sí se escucha que está en un abandono y no es tan equívoco, ¿verdad? Decir esto. Pero ha faltado también una política incluso pues nacional también, ¿verdad? Como hay en muchas partes de este país, ¿verdad? Que justamente no es porque sí, que sean las costas, ¿verdad? Las que sufren tanto. Tenemos a Nosara un ejemplo clarísimo, toda esta parte costera con toda la complejidad desde lo ambiental, que es peligroso, ¿verdad? Pero también la densidad de la población, sin las condiciones, ¿verdad? El problema también ahí nos pasaba cuando yo estuve trabajando allá en educación, es también la movilidad, ¿verdad? De las familias que llegan ahí a trabajar temporadas, se van, hay algunos con situaciones duras, ¿verdad? Que también afectan ahí a lo interno, puede ser la parte social, ¿verdad? Que se da mucho el impacto social, la parte de seguridad. Pero aquí entrémosles a eso, ¿verdad? Hay que empezar con la guía de ustedes, que fueron los que iniciaron con esto, ¿verdad? Sé que es un compromiso, nosotros también como regidores, compañeros y compañeras, podernos sentar, ir a visitar la comunidad, ver cómo se inicia ese proyecto, ese proceso más bien, de sentarnos a ver qué vamos a hacer, en lo que nos queda rato para poder avanzar, ¿verdad? Nos queda rato todavía, y cómo vamos jalando, ¿verdad? Si puede decirse esa palabra, a las instituciones o organizaciones que tienen que también estar presentes. Dejemos de hablar tanto de la política y de esto y de pleitos, y más bien pongámonos de acuerdo para ver cómo colaboramos. Ahora pues tenemos ese panorama Nosara, pero incluso tenemos otras comunidades complejas acá que no se ha hecho un estudio como ese, ¿verdad? Pero puede ser el inicio también de una forma de poder actuar más aterrizada y de manejar los recursos, invertir los recursos de una manera más congruente, más, ¿cómo le digo?, real, ¿verdad? Entonces, nos queda para ir digiriendo. Con todos estos datos, ¿verdad? Irlos digiriendo, pero no los guardemos, como dijo usted. Usted dijo eso muy importante, no los guardemos, porque se hacen estudios maravillosos y nos quedan ahí. Se hacen planes maravillosos y nos quedan ahí. Entonces, es para la reflexión de todos, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Vamos, pongamos manos a la obra, seamos un ejemplo y salgamos adelante, ¿verdad? Este es el momento, porque pasarán unos 10 años y es una realidad que no se controla. Ya usted puso un ejemplo ahí, no lo vamos a poder controlar. Se ha variado en 20 años, 25 años tanto, ¿qué esperará hacia futuro cuando viene el incremento de la violencia? Muchísima. Las necesidades de las personas en la parte económica, sus necesidades básicas, la vivienda, todo. Y también nuestras riquezas naturales, que hoy pues nos destacamos por eso como país, ¿verdad? Entonces yo creo que es eso. Ahora vamos a dormir con toda esta información ahí, pero mañana tendríamos que ver cómo hacemos, de la mano también con la administración, ver cómo hacemos para mejorar, si está evolucionando la construcción tanto y puede traernos eso, una posibilidad de ingresos, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Verdad? A veces hay voluntad, pero no hay recursos, inclusive, ¿verdad? Porque también se requieren, pues hoy hasta tecnologías hay para hacer un seguimiento de eso. Se ocupan personas honestas que vayan a una comunidad a hacer el trabajo que tienen que hacer. Sé que los hay, pero hemos tenido ejemplos de que no, ¿verdad? Entonces ahí es, por más voluntad a veces que se tenga en una administración, un gobierno, un consejo, tenemos que estar vigilantes de eso. Entonces, yo felicito en realidad y valoro muchísimo este esfuerzo, porque pues en lo particular Nosara significa mucho para mí,
¿verdad? Debo entonces ahora devolver mucho también a esa comunidad. Entonces, un gran trabajo que creo que no se va a quedar ahí. No. Ahora que estamos en un contexto político, entrémosle de verdad con acciones a este pueblo, ¿verdad? Que sea más real la cosa, no solo de hablar. Entonces yo abro el diálogo a ver si algún compañero quiere la palabra. Doña Yeri Cubillo tiene la palabra, luego don Luis Rodolfo Orozco. Hay un micrófono. Bien, buenas tardes, señora Silvia, vicealcaldesa, Sandra, como presidenta del consejo, compañeros ediles en general, señoras y señores visitantes de nuestro cantón Nicoya, así como también los medios de prensa y distinguidos nicoyanos y nicoyanas. También agradecerle a nuestra excelente secretaria que siempre nos acompaña. Decirles que de acuerdo a la información que nos brindaron los compañeros de Nosara, felicitarlos porque esto es una situación sumamente de lucha, de empeño, de esfuerzo, de entusiasmo, que ustedes se dieron a la tarea, así como unieron otras partes, entrelazaron otras instituciones también y demás personas. Creo que también está en cuenta parte del comercio, ¿verdad? De Nosara y otros más, donde se entrelazaron para esto tan extraordinario, porque en realidad una situación como esta de la índole que ustedes lo hicieron, es una forma de que nosotros como municipalidad de Nicoya, nuestro consejo, el ente gobierno local de nuestro cantón, es una gran enseñanza, nos ha dejado una gran enseñanza una situación como esta, ¿verdad? Una excelente labor, y donde de esto pues tenemos que partir grandes situaciones que aprendemos, que analicemos, que investiguemos con base a todo esto, para lo que es cuestiones a futuras, de lo que enlazan todo lo que se refiere al cantón nicoyano y máxime que es zona azul, ¿verdad? Entonces, es algo sumamente extraordinario de prioridad de nosotros, sentirnos orgullosos de que pertenecemos a esta zona y que es una zona muy longeva, es una zona muy enriquecedora y tenemos que explotar y valorar esto, ¿verdad? Entonces, decirle que felicidades por esta excelente labor, es extraordinario esto que se hizo, y nosotros como Zona Azul aprender de esto. Sí, Nosara, así como el resto de otras playas que están alrededor nuestra, que conforman el cantón de Nicoya, en estos años para acá hemos tenido un gran desarrollo. Vamos poquito a poco, pero con pie firme, ¿verdad? Sí tenemos el desfase de lo que es la inseguridad, de cómo está nuestro país a nivel global, pero que aquí se avecina el cambio de gobierno, ¿verdad? Tenemos que tener esto muy en cuenta, pero también nosotros tenemos que unirnos, no esperar siempre de que el gobierno nos dé todo, no, aquí tenemos que unirnos y luchar por nuestra zona azul, porque en realidad nuestros niños, los nietos, adultos mayores que son imprescindibles en esta zona, debemos disfrutar de todo esto enriquecido que tenemos y tenemos que luchar nosotros, porque nosotros somos los anfitriones de este lugar es nuestro.
no tenemos que estar esperanzados a que X gobierno nos ayude. Así que los insto a todos mis compañeros, a nuestro consejo local, que siempre tenemos este corazón abierto, estas ganas, este entusiasmo de trabajar por todo nuestro cantón, y cuente con el apoyo mío. El día de mañana, para cualquier eventualidad, estoy a sus órdenes, compañero. Muchas gracias. Buenas tardes y Dios los bendiga. Muchas gracias, regidora Cubillo. Tiene la palabra el regidor Orozco. Muy buenas tardes, señora presidenta, señor vicepresidente, señora vicealcaldesa, compañeros regidores, compañeros que nos visitan también y por los que nos ven por las redes sociales. Don Emanuel, primero que nada voy a felicitarlos porque ustedes alcanzaron el 95% del censo y a nivel nacional es un 90% para alcanzarlo. Ustedes más bien se pasaron un 5%. Eso es de felicitarlos. Segundo, me preocupa a mí cuando usted habla de la zona azul, el porcentaje de jóvenes de 30 a 60 pues no va a llegar a esa edad porque algo está pasando también y hay que ser honesto. En Nosara pues se dio o se acató, se realizó muchas matanzas y más que todo jóvenes. Y no solo en Nosara, también lo vemos en Nicoya, lo vemos a nivel país. Los jóvenes de 30 años los están matando o se están matando entre ellos mismos, ¿verdad? Entonces, ya en Nosara pues tenemos también ese problema y gracias a Dios pues poco a poco se ha venido apagando eso en Nosara. Pero sí preocupa que la mortalidad pues de 30 a 60 años, gente joven, no va a llegar. Y Nosara se da casi en habitantes y más que no producimos. Usted lo decía ahora, no es culpa de las mujeres, o las mujeres no quieren tener nosareños, las que llegan y no quieren tener hijos, sino son los de otro país que nos están reproduciendo hijos ahí en Nosara. Pero es preocupante cuando uno ve ese tipo de muestra suya, de que ya normalmente pues estamos perdiendo Nosara en la parte de zona azul, no estamos llegando en Nosara con la parte de zona azul, ¿verdad? Entonces, uno le preocupa de que ella y los jóvenes no van a llegar a esa edad, o no están llegando a esa edad, y nos vamos a quedar sin gente adulta, que es lo que preocupa también ahí. Después cuando usted nos habla de el porcentaje de personas que no votaron para elecciones municipales, 74%, yo le digo que era de esperarse. Era de esperarse, ¿por qué? Porque Nosara ha querido ser distrito administrativo y digamos, no se logró la primera acción cuando la primera vez que ellos lucharon para eso no se logró, y también el nosareño está un poquito resentido al no lograr también esa meta, ¿verdad? De ser un distrito administrativo y tener su consejo de distrito y todo, ¿verdad? Manejar como un tipo municipal el distrito de Nosara. Y eso también pues, eso ha caído mucho al electorado que hay ahí detrás. Lo que también han mencionado los compañeros, no se ha llevado una propuesta buena ahí. Siempre cada 4 años nos engañan que ya lo van a pavimentar la carretera y no se pavimenta esa carretera y muchas cosas también que se prometen ahí. Y yo, le digo a usted honestamente, yo me he hecho culpa también de eso porque realmente uno llega a pedir votos allá y prometen muchas cosas y al final no se cumplen. Aunque tengamos nosotros, la municipalidad tenga ya una oficina de recoger impuestos y pegar todo martes y miércoles, o lunes, martes y miércoles, y hablemos así honestamente, les estamos robando el dinero. Nosara y Sámara es nuestra minita de oro, y nuestra minita de oro. Y si le quitamos ese dinero, tenemos que darle ese desarrollo a ustedes también. Pero a mí me da a veces lástima y cólera cuando yo veo Nosara inundado, Nosara que le cortan los árboles, Nosara con esas carreteras con huecos, puentes en mal estado, y papá gobierno tampoco nos ayuda. Papá gobierno no nos ayuda. Entonces uno dice, bueno, ¿y ahí? ¿Cómo queremos ver a Nosara? Y usted lo hacía anteriormente, uno Nosara va, ya Nosara pues no es el mismo Nosara. Y uno más bien se queda asustado cuando ve unas casas que son unas casas monstruos de gente extranjera. Y perdónenme, pero no todo el extranjero colabora.
No todo el extranjero colabora. El extranjero a veces llega nada más para descansar de su pensión y disfrutar su pensión, y todos los artistas que vienen de Hollywood ahí. ¿Verdad? Porque hay muchos artistas que vienen a Nosara, pero no producen para el distrito. Y después cuando también usted nos habla ahí de los líderes, y tiene toda la razón, en Nosara no hay líderes. Los líderes que estaban antes ya están viejos. Y perdónenme lo que voy a decir, a veces salen líderes que salen nada más por cada 4 años para un puesto, pero no pelean por su distrito. Y honestamente, no pelean por su distrito, porque lo ocupamos de familia X, familia allá, familia para acá, entonces lo ocupamos para que nos ayuden en el proceso electoral y llegamos al puesto ahí, y a veces pues nuestros representantes brillan por su ausencia. Y eso es importante que los nosareños se den cuenta, porque ahorita estamos a 4 o 5 meses del proceso electoral, ¿verdad? Para elegir nuestros diputados también. Y preocupa, realmente preocupa, porque el joven no tiene interés. Y yo conozco también Nosara, y también hay pues el colegio Nosara también, a veces uno se sorprende de ver estudiantes, y hablo público, estudiantes de Nosara, y usted lo acaba de decir, que tal vez de 300 estudiantes al final terminan como 200 porque se retiran de las instituciones. Y ahora Nosara pues tiene hasta colegios privados y escuelas privadas ahí. Casi todos son por extranjeros o gente tal vez que llega al país que tenga un poquito de dinero y pueda matricular a su estudiante ahí. Pero también se perdió eso. Yo le decía, yo trabajo en el Ministerio de Educación y soy supervisor de circuito. Yo le decía también a nuestra directora regional, a Nosara hay que quitarle el estilo de colegio académico. O lo volvemos técnico para que demos turismo, vemos otras cosas ahí, porque ya turismo también se está acabando ya lo que es turismo. O que demos alguna materia que le sirva al joven y pueda trabajar ahí mismo en Nosara con las empresas de Nosara. Pero al joven no le interesa la parte académica, la verdad es que no. Y yo le digo a usted porque usted ve un joven que trabaja en un hotel y tal vez llegó hasta sexto de la escuela y habla bien inglés, habla bien italiano, habla bien francés y no tuvo que ir al colegio. Entonces hay que ver también cómo se cambia esa modalidad académica en el colegio, ¿verdad? Y también a uno le preocupa porque realmente no hay una agenda para el desarrollo de Nosara. Tanto tal vez de este Consejo Municipal, de la Administración, como el Gobierno Central. No hay una agenda, perdónenme, no hay una agenda que nos diga para Nosara va esto. Tuvimos que llevar susto, tuvimos que llevar matanza de Nosara para que la fuerza pública interviniera ahí. Ahí sí vimos todo el ministro de ¿cómo se llama?, de seguridad preocupado, porque hay Nosara matanza, hasta ahí los vimos. Y vimos al presidente, inclusive el presidente ahora que anduvo por Guanacaste, anduvo por Nosara, que nos dejó también aquí como vestidos y alborotados aquí el día del consejo, ¿verdad? Y andaba en Nosara. No sabemos qué andaba haciendo, porque no supimos de qué andaba haciendo el presidente. Seguro anda haciendo campaña para la compañera que está aspirando ahora. Pero a mí me preocupa Nosara. A mí me preocupa Nosara. Realmente, a veces son pocas las invitaciones que le han hecho este Consejo Municipal. Tal vez así los nosareños que nos inviten, ir allá para que demos la cara de frente. Si fuimos electos por el pueblo, somos parte de Nosara también. Y aquí no tenemos que escondernos. Aquí, hace como un mes, también vino unas personas ya nosareñas, porque son nosareñas que han vivido en Nosara. Y ahí, es muy fácil que le venga a zona marítima, vamos a arrancarte este montón de casas que están aquí. Pero al extranjero, al que tiene grandes hoteles ahí, ¿le hacen eso? No, señor, hay miedo. Pero al pequeño, sí le hacemos eso. Yo quiero felicitar a usted, a Juan Diego, creo que fue que vieron el nombre de doña Rebeca, por este censo realmente, y a todos los jóvenes que participaron ahí, y decirles que aquí estamos a la par de ustedes para dar la lucha. Ojalá, le vuelvo a decir, ojalá nos inviten a Nosara con las, ¿cómo se llama?, con las actividades sociales de Nosara para poder ir ahí. Y esto, yo ahora en la mañana cuando yo vi en las redes sociales, creo que la revista Nosareña, creo que estaba publicando esta actividad de ustedes hoy, y gente de Nosara estaba ahí haciendo también su comentario. Yo decía, qué bueno que el consejo vaya allá de la cara, que la administración vaya de la cara,
que vayamos a un consejo y podamos escucharlo a ustedes, los problemas que hay en Nosara. Y termino felicitando a ustedes y a todos los jóvenes que participaron en este censo. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias. Bueno, es complejo, ¿verdad? Cada uno desde su rol debe accionar, ¿verdad? Como decía, no es solo decir y decir y decir, sino hay que actuar, ¿verdad? Yo eso sí, yo insto a mis compañeros que podamos dedicarnos un momento, una sesión de trabajo para poder plantear por lo menos el diseño, ¿verdad? Llámese plan, llámese estrategia, desde el consejo, que funcione también para la misma administración. O sea, no quedarnos solo hoy con esto. Sé que tenemos que digerirlo, pero la idea es como propiciar ese espacio, acá primero nosotros de reflexión, de poder trazar acá algunas ideas, ¿verdad?, de acciones, compañeros y compañeras. Todos acá somos valiosos y todos tenemos la posibilidad de aportar y decir, bueno, esto es. Porque, bueno, tampoco podemos ser mezquinos de decir que no se ha avanzado en Nosara. Se ha estado invirtiendo, se ha estado haciendo un esfuerzo y nos consta a nosotros, ¿verdad? Claro que falta muchísimo. Igual que en Nosara nos falta muchísimo en otros distritos. Pero Nosara es muy especial porque es un distrito muy grande y con un gran potencial también y donde hay grandes necesidades. Entonces, bueno, desde mi rol como presidenta de este consejo, propiciaría ese espacio previo de nosotros, de podernos sentar y trazar esa línea de acción y luego coordinar con ustedes para ver y con administración para poder hacer esa mesa, ¿verdad? Donde ya empezar a promocionarla e invitar a los actores que podamos dedicarnos a hacer un plan, pero muy concreto, ¿verdad? Por fases, como sea, pero ir viendo y midiendo los avances. Entonces, compañeros, estaríamos posteriormente, tal vez hoy no, vamos a ver en qué momento poder nosotros sí tener algo, no quedarnos solo con la palabra, ¿verdad? Y tampoco se trata de ser mezquinos en decir si no se ha avanzado o qué, sino que vamos al punto, hay que ir a hacer algo. Y ese es como un gran compromiso, yo sí los motivo a eso, yo sé que ustedes son personas también con esa visión, para eso estamos aquí y nos eligieron, ¿verdad? Este consejo en especial, y yo no me canso de decirlo, hemos podido ir conciliando, ir respetando también nuestras posiciones y también llegando a acuerdos, que es lo principal. Yo sé que aquí todos vamos a hacer un buen trabajo en ese sentido. Entonces, eso sería, y les estaríamos nosotros comunicando también para ver cómo vamos avanzando. Pero de primera instancia sería eso. Y muchísimas gracias de verdad por visitarnos y esperando que tengan un feliz regreso porque el clima está terrible. Desearle lo mejor a la comunidad de Nosara y todas las comunidades vecinas, ¿verdad?, en el trayecto, porque la pasan muy mal, ¿verdad? No es solo el efecto de la carretera, sino ahora con la emergencia por las lluvias también se complica mucho y hay familias que van a sufrir mucho en este momento, desgraciadamente, porque así ha sido como la dinámica, ¿verdad? Mucha esperanza y que les vaya muy bien, de verdad, a todos ustedes. Compañeros, no sé si no hay más, ¿verdad? Sepan que de verdad vamos a tomar esto con mucha responsabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias al consejo, si me permiten Sí. agradecerles. Sí. Sí, esto, lo más importante que le podemos ofrecer a ustedes es básicamente esa información muy actualizada. Sí. Si dejamos pasar el tiempo, Sí. No, la no realidad va a ir funciona. cambiando y ya esta información se va desactualizando. Así que entre más pronto nos podamos poner manos a la obra, cuenten con nuestro equipo de trabajo. Soy yo un vocero, pero ¿verdad? Teníamos 150 personas, pero en realidad esta información, este mensaje va en nombre de los 8.716 personas que viven ahorita en la comunidad y que tienen una realidad que cada día se está volviendo más Sí. compleja. Sabemos que el Consejo Municipal o la Alcaldía no puede resolver toda No, la situación. Sí, nos toca a todos. Y justamente para esta gobernanza es donde también vamos a invitar y hacer esto mismo que estamos haciendo hoy acá con otras instituciones para ponernos a trabajar y ver ese cambio que todos anhelamos en la comunidad.
Así que muchas gracias, estoy a su disposición, aquí están mis datos de contacto, pero junto con nosotros hay toda una comunidad ferviente de trabajar con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Emanuel y los compañeros. Si no hay más por el momento, al ser las 6:12 de la tarde, que ese reloj me pone cierro la sesión extraordinaria número 039-2025 del jueves 9 de octubre del 2025. Muchísimas gracias, ha sido una jornada de mucho provecho.